noches, profesora. Yo le voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Mariana Cerezo Lapac. Bueno, Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial. Acá podemos observar cómo era Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Se observa acá el Imperio Alemán, porque antes no se le decía Alemania, se le decía Imperio Alemán, como también Imperio Ruso, Imperio Austrohúngaro. Acá en el segundo mapa podemos observar cómo ya cambia a su nombre de Alemania y empiezan a surgir nuevos países como Checoslovaquia, Polonia, Prusia, Lituania, Estonia y Letonia. Todos estos países surgen ¿por qué? Por el Tratado de Versalles, ya que a Alemania se le quitó territorio tanto como que fue desmilitarizado. Así que eso fueron una de las consecuencias del Tratado de Versalles para Alemania. También les voy a hablar sobre Adolf Hitler. Él es una persona muy importante en la Segunda Guerra Mundial porque él llega a ser el protagonista y causante de todo esto. ¿Quién era Adolf Hitler? Adolf Hitler era un hijo de un aduanero austriaco que sirvió al ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Fue militar, en el cual quedó herido y en coma cuando se recuperó. Alemania resulta derrotada ante la guerra. Esto causó odio en su corazón ante el Tratado de Versalles, que Alemania tuvo que pagar por todos los daños que causó. Esto nos quiere decir que en el Tratado de Versalles Alemania viene a ser el culpable de todo, llega a pagar millones de dólares que se llegaron a cancelar hasta la actualidad de 2012 y mueren varias personas. También tenemos las consecuencias, las pérdidas de vidas humanas, como les mencioné, la destrucción de ciudades y recursos. También tenemos el cambio del orden mundial, la creación de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. También está lo que aumentó el racismo y la discriminación y la muerte entre 55 y 70 millones de personas. Una de las causas, las situaciones después de la Primera Guerra Mundial. Alemania, ante la gran derrota, alberga un profundo resentimiento por la pérdida de grandes áreas geográficas, por la indemnización que debían pagar en función de las reparaciones de la guerra impuesta por el Tratado de Versalles. Italia no recibió suficientes concesiones territoriales para compensar el costo de la guerra. Japón se vio frustrado su deseo de obtener mayores posesiones en el Asia Oriental. En 1923, ¿qué sucede en 1923? Hitler empieza a dar conferencias sobre cómo debería ser Alemania. Antes, como empezó a motivar a la gente que estaba desconcertada con su conferencia. En el Partido Obrero Alemán, con el cual decidió hacer un golpe de estado, en el cual fracasó y fue sometido a 9 meses de cárcel. En ese tiempo, Hitler escribe un libro llamado Mi lucha, donde habla sobre sus pensamientos e ideologías de cómo debería ser Alemania, el cual tuvo popularidad entre todos los ciudadanos. Esto hizo que Hitler tuvo que tenga popularidad entre todos los ciudadanos. Esto hizo que fuera líder del Partido Obrero Alemán, haciendo cambiar el nombre a Nacionalista Obrero Alemán, haciendo que Alemania se vuelva a militarizar, el cual estaba prohibido por el Tratado de Versalles. Entonces no hicieron caso y lo hicieron de todos modos, y nació el nazismo, lo que podemos observar aquí, que viene a ser el nazi. Inicio de la guerra. El inicio de la guerra tiene comienzo en 1939, el 1 de septiembre. En este año Alemania ya está bien militarizada, organizada y con varias artillerías y armamentos para poder recuperar todo lo que había perdido con el Tratado de Versalles. Alemania ya estaba bien reclutada y entonces, como le había quitado territorio para darles salida a mar a Polonia, esto hizo que arme el conflicto bélico en Europa. Alemania decide entrar en guerra con Polonia, haciendo recuperar sus territorios. Esto hizo que se formaran dos bandos, los aliados y las potencias del eje. Bueno, como le decía, las potencias del eje, los bandos que se formaron, que son la Triple Entente y la Triple Alianza. Aquí podemos observar a la Triple Alianza, que viene a ser Francia, Inglaterra, Rusia, Italia, Estados Unidos, Japón.
En la Triple Alianza tenemos a Reino de Bulgaria, Imperio Otomano, Austria-Hungría, Alemania. Estos países eran aliados y tenían como que si atacaban a Francia, Inglaterra lo protegía a Rusia y lo protegía a Estados Unidos, Italia y Japón. Si Alemania lo atacaban, tenía de aliado a Imperio Otomano, Austria-Hungría y Reino de Bulgaria. ¿Qué sucede en 1940? Alemania invade a Francia y ocupa su territorio. ¿Esto por qué? Porque Francia le había quitado territorios a Alemania. En la campaña contra los Países Bajos, y Francia duró menos de 6 semanas. En Alemania atacó al oeste el 10 de mayo de 1940. Sin embargo, el primer ataque alemán atravesó por los bosques de las Ardenas. Aquí vamos a poner un pausa un rato. Habla de que Alemania quería atacar a Francia. Ya, pero antes de Francia hay ciertos países, que es Países Bajos y país de Bélgica. Entonces, Alemania no quería atacar directamente así, porque sabía que ya lo estaban esperando. Entonces decide voltear a, a Francia por Países Bajos y Bélgica, a lo cual le dijeron que no. Esos países le prohibieron, pero Alemania no hizo caso y pasó de todos modos. Pero los franceses no habían tomado en cuenta que había el bosque de las Ardenas, el cual no quisieron proteger porque pensaban que Hitler no era capaz de pasar por ahí, lo cual no fue a su favor porque Hitler sí pasó por ahí con uno de sus bunkers y tanques de guerra para empezar a atacar. Entonces los rodeó. Esto hizo que Francia perdiera ante la guerra e hizo que se rindiera ante Alemania. Esto sucede en 1940. También se rindieron e hicieron que firmen su rendición en un vagón de tren donde le hicieron firmar a Alemania en la Primera Guerra Mundial que le cedía sus territorios a Francia. Así que esto que hizo Hitler fue como que en términos una venganza para recuperar su territorio en el mismo vagón de tren donde le hicieron firmar a ellos. Esto fue algo chistoso, la verdad, en mi punto de vista mío. También había en 1941 la Operación Barbarroja. Como habíamos dicho, los aliados eran como que Alemania, la Unión Soviética. ¿Esto qué hizo? Que antes de esto Hitler se hizo aliado de la Unión Soviética para no tener dos frentes de batalla. Así que primero atacó Francia. Una vez logró atacar a Francia, se fue a atacar a Rusia. Rusia era grande, por tanto, Hitler sí quería todo ese poder y todo ese territorio de Rusia. Así que lo traiciona y le empieza a atacar. Pero sabía como que Rusia era grande, iban a tardar más en llegar. Así que primero decide atacar a Francia rapidito y ganó la guerra. Y después se va a Rusia. Con Rusia no sabe qué ciudades atacar. Así que decide atacar 3 en 1. Que esas ciudades vienen a ser Moscú, Kiev y... Aringa le dio, profe. Son 3 ciudades las cuales son las más grandes de Rusia. En 1941 el ataque se empieza a meter Japón contra Estados Unidos en el ataque de Pearl Harbor. Fue una ofensiva militar sorpresa efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los estadounidenses en Pearl Harbor. Esto fue una batalla aparte, la verdad, una guerra aparte entre estos dos países que querían tener más territorio aprovechando que estaban en guerra. También está de 1942 a 1943. Alemania decide atacar a la Unión Soviética, pero no sabe qué ciudades atacar. Esto es lo que le mencionaba hace rato, profesora. Las 3 ciudades principales que eran Leningrado, Moscú y Kiev. ¿Esto cómo lo hizo? Lo hizo rapidito, así, como que mandaba todo su ejército así, entre ciudades a la vez. Lo empezó a dispersar para ganar territorio y batalla. Pero lo que no tomaron en cuenta en Rusia fue el clima, el frío. Esto no les ayudaba para nada a Alemania. A los que les ayudaban eran a los rusos, porque ellos estaban acostumbrados a ese clima frío,
de invierno. Esto hizo que los soldados se debilitaran, no tuvieran comida, estuvieran en las peores condiciones, aparte más el frío que no se habían llevado abrigo. ¿Qué sucede en 1944? En 1944, el 6 de junio, las fuerzas británicas estadounidenses invadieron la costa de Normandia, en el norte de Francia. El desembarco fue la primera etapa de la Operación Overlord. La invasión ocupada por los nazis y pretendían poner fin a la Segunda Guerra Mundial, pero esto no fue así, lamentablemente. Entonces, esto nos lleva a 1945. El 16 de abril comienza la batalla de Berlín entre las tropas soviéticas y la última resistencia nazi, cuando las fuerzas soviéticas se cerraron sobre la ciudad de los bombardeos británicos que lanzaron 45.517 toneladas de bomba. Ya, aquí vamos a hablar otra vez de este punto tan interesante, que viene a ser Berlín. Berlín es una ciudad de Alemania, donde fue Hitler a resguardarse ahí en uno de sus búnkeres. ¿Por qué? Porque ya estaba en guerra, ya entró en guerra con Francia, con Unión Soviética y aparte Estados Unidos más. Entonces Hitler no sabe qué hacer, ya entra en pánico, así que pues también se casa y decide entrar a ese búnker y se suicida, lamentablemente se suicida por lo que estaban en guerra y no sabía qué más hacer. Eso sería todo, profesora, de mi aporte personal. Sería que la guerra sí fue... otro punto que me olvidaba hablar era sobre el holocausto. El holocausto era un acontecimiento horrible que fue un genocidio en sí. ¿Por qué? Porque hubo la discriminación hacia las personas judías, pero no se sabía por qué. Bueno, sí, era porque Hitler cuando era niño fue botado a un río y sus padres eran judíos. Esto hizo que Hitler tuviera un odio, una discriminación hacia los judíos por ser diferente, también igual por el rencor que tenía sus padres. Así que decide matar a todas las personas alemanas, a todas las personas judías. Los mandaba a campos de concentraciones, los separaba entre niños, hombres y mujeres y los mataba a toditos. Esto hizo que se murieran millones de personas, la verdad. Fue un hecho horrible en la historia humana.